Bueno, continuamos Sí. con la discusión del libro. Vamos ya a la tercera parte del libro. La época del golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Parece un Los dos golpes de Estado. Parece un... malandro. Ok. Este, fíjate que una de las cosas interesantes de ese capítulo, el capítulo empieza recordando todas las cuestiones de desde el 89, el movimiento militar desde el 89 y todo eso, pero cuando llega el golpe, hay una frase creo que si no me equivoco, si es la hija de Carlos Andrés Pérez, Carolina Pérez, que Sí, dice que gracias a la corrupción que había en las sí, Fuerzas Armadas, los morteros no explotaron con la intensidad que debieran haber, y si no hubiese sido peor. O sea, sí. Sí, bueno, de eso yo me acuerdo vagamente de las transmisiones que hacían por televisión y se veían las bombas en el suelo sin haber explotado, por ejemplo. exacto. Lo sorprendente es, y en la serie, en la miniserie de Chávez, que están pasando ahora, producida por Moisés Naim, más o menos muestra un poquito esa parte de que entre complicidad interna, creo yo, o sea, todavía eso no se ha revelado, y la propia incompetencia de los aparatos de inteligencia del Estado, o sea, cómo no se dieron cuenta o cómo no le hicieron llegar al presidente, sino el día del golpe, mire, presidente, hay un golpe de Estado. Aunque hay personajes como Heinz Aspurua que siempre ha insistido de que ellos ya sabían de antemano que Chávez estaba implicado en algo. Sí, de hecho, es que hay varios informes ahí en el capítulo pasan eh, informes del noviembre del 91, del propio, el 22 de enero de 1992, en reunión con el alto mando militar, el director de la DICIT presentó otro informe con rumores de alzamiento militar. O sea, se habían varias cosas, pero no había nada en concreto que hiciera que el presidente para ese entonces pues tomara una determinación fuerte. Entonces, pues simplemente lo dejaron pasar. Pero es que, claro, había tantos rumores y tantos vaivenes que no puedes estar haciendo cosas drásticas si no tienes pruebas de nada, pues. Exacto. En el libro también resaltan algo que este chabólogo que murió hace algunos años, Chabolo. sí, Alberto Garrido, lo decía que, o sea, lo llamaban el Frente Militar de Carrera, más adelante, en ese capítulo 16, resaltan el tema de que esta gente que estaba conspirando, liderado por Hugo Chávez, eran gente vinculadas a los sectores que por años intentaron penetrar la Fuerza Armada con la ideología comunista y lo lograron. Pues, yo creo que Sí. ellos lo lograron astutamente. Fíjate que hay una que a mí me sorprendió la primera vez que leí el libro, es que ya José Vicente Rangel sabía quién era Hugo Chávez. En la Sí, página 26 encuentras cuando llama a Carlos Blanco, José Vicente le dice, mira, no te equivoques, este no es ningún militar idealista, este es un militante de la Juventud Comunista y se metió en Barinas a la Juventud Comunista y luego se infiltró en las Fuerzas Armadas. exactamente, exactamente. Esa Entonces, es la parte que le dice, no era José Vicente, no me acuerdo quién era el que llama por teléfono y le dice, mire, ese es el loco que pegaba afiches con nosotros en Barinas, en exacto. Marina. Exactamente. Más adelante, creo que más adelante donde lo dice también, que Pero bueno. ese loco. Más adelante, Mira, fíjate que y te iba a algo decir, también, en ajá, dime, pero es ese mismo capítulo que me en vas a ese mismo, comentar. sí, te iba a comentar, en ese mismo capítulo, algo que yo he leído a varios autores en todos lados, en varios lados, el tema de por qué la ideología comunista pegó tanto en la Fuerza Armada venezolana a diferencia de otras Fuerzas Armadas en toda Latinoamérica. Muy a pesar de la influencia que tuvo la doctrina anticomunista en las Fuerzas Armadas venezolanas, digamos, en los años 60 en el combate de la guerrilla,
digamos, el origen socioeconómico de la oficialidad de la Fuerza Armada, yo creo que fue determinante. Yo creo que la venezolana es de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que más se usa como forma de ascenso social. Okay. Entonces, fíjate, en la página 228, no me acuerdo quién es que entrevistan, pero decía, en Venezuela, a diferencia de otros países, es muy raro encontrar jóvenes de clase alta en las escuelas de formación de oficiales. Si acaso, los pocos jóvenes de clase alta son de clase alta porque ya su padre era militar y ya pertenecía a la clase alta. Sí. Habían ascendido socialmente mediante la carrera militar, sí. Entonces, claro, ahí dice, era y es, y ahora es mucho más un método seguro de ascenso social. Y como dice aquí, si bien los uniformados venezolanos no provienen de la aristocracia, aspiran a hacerlo. Es así, es así. Viste, bueno, ya se menciona aquí a que, bueno, lo que tantas veces comentó el propio Hugo Chávez, la juramentación en el Samán de Güere Este. Exacto, eso también lo comentan ahí. En el 83, man. En el 83. Y de hecho, los informes de inteligencia ya en el año 88 daban como fecha tentativa del golpe de Estado el 2 de diciembre de 1989. Porque supuestamente ellos habían planificado que la fecha tope era del 92, cuando ya iban a ser tenientes, ya fuesen tenientes coroneles y tuvieran tropa a su cargo. Ok. Pero vamos, que lo importante es que efectivamente, como también sale en la serie esa que estamos viendo, más de 10 años de conspiraciones dentro del ejército. Exacto. Y hay algo interesante que en el libro lo dice, estoy buscando la parte donde lo dice, de que, y lo dice esta Beatriz Rangel, que parte de la conspiración fue el tema de la corrupción. Estoy buscando el sitio donde lo dice Beatriz, no sé si es en esta sección o más adelante, en donde dice que la corrupción, ella dice que la corrupción fue finalmente lo que terminó sacando a Pérez, pero no porque Pérez, y no es por lavarle las manos, pero no porque Pérez fuera corrupto, sino porque parte de sus medidas afectaban los, digamos, derechos adquiridos de esa sociedad corporativista que era Venezuela y que sigue siendo Venezuela. Sí, claro. Y es una de las cosas que digamos, es una de las cosas que que frena, yo digo, desde todo punto de vista, frena los cambios en Venezuela. El tema de los intereses, no ubico el tema, pero sí recuerda... Lo vimos incluso en la grabación pasada, después de la reunión explicando el paquete económico, siempre se quedaba alguien por ahí, pero mira, puedo hablar con el presidente solamente 5 minutos. Bueno, pero tú no estabas en la reunión. Sí, pero es que tengo que hablar algo con él. Y era todo el mundo pidiendo para su sector que no liberalizaran todavía. Exacto. Pero más allá de eso, fíjate que la anécdota gira alrededor, no lo tengo por aquí, pero gira alrededor de cuando piden la rebaja de los presupuestos, que se descubre que todo el gasto militar era gasto secreto, desde el papel toalé hasta el armamento. Y cuando deciden, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a quitar que solo lo que sea gasto secreto sea a nivel de armamento, y quitamos todo estas prebendas y los ponemos como licitaciones públicas, todo el gasto militar, desde la comida de los cuarteles hasta los sistemas de comunicaciones.
claro, le estabas quitando a estos militares esas prebendas corporativistas que ya estaban montadas. Yo siempre me acuerdo de los famosos casos de corrupción de Lucinchi, por ejemplo, el caso Margol, de aquellos uniformes que eran unos tenientes coroneles que estaban implicados en el asunto. O después, muchos años después, ya en estos años de Chávez, Sí, salió un libro, me acuerdo que de un militar, de un coronel, denunciando que la República le había regalado a los privados las frecuencias de telefonía celular, y eso era antes de la Fuerza Armada, y cómo era posible que hubieran entregado esa soberanía. Siempre el cuento de la soberanía. sí. Pero si tú te pones a ver en como todo se dividía por rangos jerárquicos dentro de la Fuerza Armada, es decir, desde mayor hacia arriba todos iban repartiendo las compras, los mayores repartían en el rancho la comida de los cuarteles, los tenientes coroneles se repartían lo que era uniformes, y de ahí es donde yo fui enlazando con esos casos de corrupción que fueron sonando. Los coroneles se repartían los sistemas de comunicaciones, y el lomito, que era el armamento, se repartía a nivel de generalato. Claro, estas personas estaban siendo afectadas. Entonces, si ya venían conspirando por una cuestión política, esto yo creo que los terminó de apuntar. Y es una de las frases, lamentablemente no la encuentro, pero es una de las frases que... Yo creo que lo que está buscando es esto que dice, y es que era como muy difícil que de la noche a la mañana el viejo empresariado, el que había estado acostumbrado a moverse, a hacer las cosas y relacionarse de una cierta manera con el Estado, entendiera que las decisiones políticas y económicas se habían convertido en un juego mucho menos centralizado. Para muchos no era sencillo aceptar de improviso que se estaba jugando otro juego, si los jugadores seguían siendo ellos, los mismos de siempre. Y entonces saca la anécdota de un contratista del Instituto Nacional de Nutrición, desde hace varias décadas, se quejó ante la Secretaría de Organización de Acción Democrática porque por primera vez en años perdía una licitación, en virtud de los nuevos procedimientos impuestos por el Instituto Nacional de Nutrición. La empresa tradicionalmente era financista de Acción Democrática. Claro, claramente. Y bueno, en esta Eso, parte... tú no ves, Omel, perdóname, no sé si viste el discurso este que se lanzó el presidente de Ron Santa Teresa. No lo vi completo, pero yo conozco... Ajá, yo conozco, ya ahorita vamos a conversar de par de cosas. Voy a encontrar la de la persona que dijo el loco de... Nada, el tipo lo que dijo fue, bueno, que agradecía y felicitaba al gobierno por la invitación y la asociación del sector público, sector privado, esa es la forma de trabajar conjuntamente y bla, bla, bla. Después me enteré que había recibido 4 millones de dólares de 4 préstamo. millones de dólares para su exportación, pues, y le metió al mantra otra vez de la importación, de la sustitución de importación, otra vez. Pero claro, es que en Venezuela hoy en día, ¿cómo tú haces para sostener una empresa grande si no te cuadras con el gobierno? No, es imposible, es imposible. Es Claro, imposible. Para empezar, ¿cómo haces para importar y exportar? tienes que cualquier cantidad de permisos, los dólares, por supuesto. Si exportas, entonces también sabes que el gobierno sabe que estás entrando dólares. Entonces, por supuesto, también te fiscalizan por ese lado. Mira, aquí está, te lo quería compartir aquí, y es algo que en mi cabeza siempre ha rondado alrededor de esto. Fíjate aquí. Tiene una Miguel página, Rodríguez, ¿no? página 302 del libro, te puedes ubicar. Miguel Rodríguez, en una reunión de gabinete, dice que se tendrían que reducir los presupuestos de todos los ministerios.
y que cada ministro debería decidirlo cómo se haría. Pues bien, llega el siguiente Consejo de Ministros y todos los ministros presentan sus reducciones, menos el de Defensa, que conserva el mismo monto. Al hacerle reclamo, el ministro de la Defensa, resulta que todas las compras estaban protegidas con el secreto militar. En consecuencia de eso fue algo que nos enteramos, dice la persona que entrevistan, que si mal no recuerdo es Beatriz Rangel. Nada, ellos no licitaban nada, no daban precios de nada, porque todo, lápices, papel toalé, verduras, carnes, botas, uniformes, todo estaba resguardado por el secreto militar. A partir de ese gabinete se decidió que había que modificar esos parámetros y dejar el secreto militar solo para lo que tenía propiamente que ver con la función de defensa, es decir, armas, sistemas de comunicaciones, sistemas de defensa. ¿Qué significó esa decisión? Que vino a fortalecer a los oficiales golpistas que ya estaban conspirando, aunque nosotros no lo sabíamos. En defensa, como no licitaban nada, las compras las tenían arregladas jerárquicamente. Los que cobraban las comisiones por las armas eran los generales. Los que cobraban las comisiones por los sistemas de comunicaciones eran los coroneles. Las comidas y los uniformes, los tenientes coroneles. Y el rancho de los cuarteles, los mayores. Cada rango, según el rubro de presupuesto, tenía su comisión. Y en una sociedad corporativista como la que siempre fue Venezuela, cada cual le toca participar en la renta que genera el control del Estado. Repartiendo los tambores, ¿no? Exactamente, perder los cambures en términos. Y entonces es Beatriz Rangel, entonces dice, los empresarios porque no querían competir, los militares porque les quitaron las coimas y nada más se las dejaste a los generales, y los políticos porque vivían del presupuesto de obras públicas. Y ella cierra, a Pérez no lo sacaron por corrupto, a Pérez lo sacó fue la propia corrupción. Volviendo al momento del golpe, bueno, indudablemente el libro hace la referencia al nefasto discurso de Caldera que lo catapulta como opción electoral. Y más adelante en el libro... Y en esa misma línea Arturo Uslar Pietri también. Exacto, los notables que hicieron un daño fatal al tema de las reformas, porque bueno, se pararon las reformas completamente, de todo tipo. Unas reformas fueron, digamos, se terminaron de darle a la jauría política las cabezas de algunos ministros. Pero fíjate que más adelante ahí hay alguien que no me acuerdo quién entrevistan que dice que bueno, uno de los errores de la Constitución del 61 Eduardo Fernández fue ese. Eduardo Fernández. Sí. Fue a dejar abierta la reelección. Y es algo que yo he venido pensando como potencialidad de reforma, incluso a partir de leer no los fundamentos de la libertad, Derecho a la legislación y libertad de Hayek, que él incluso hace una propuesta de constitución. Yo creo que en el futuro, y ya que estamos en un plan de programas de la Venezuela que queremos, yo creo que en el futuro hay que limitar las reelecciones de todo tipo. O sea, por ejemplo, los presidentes no pueden reelegirse, los diputados, y eso es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se está hablando, bueno, con la elección de Trump, fue algo que lo puso sobre la mesa. Los diputados, no puede ser que alguien pasa toda su vida y su única carrera fue ser político. O sea, la política, si queremos sanearla de alguna manera, y yo entiendo que la política, y en esta parte del libro también se habla del tema de la antipolítica, yo creo que tenemos que tocar. Yo creo que parte de la reforma de la política tiene malos incentivos, y esto, uno que estudia economía, y tanto economía austríaca como public choice, tú vas entendiendo los malos incentivos que tiene la política. Y son incentivos que no los vas a poder eliminar por la misma naturaleza del Estado, de la coacción. Pero lo que tú puedes hacer es cada vez más limitando, poniendo cortapisas a esos malos incentivos. Y yo creo que el tema de la reelección es algo que se tiene que eliminar. Fíjate que todo el mundo en Venezuela criticó a Hugo Chávez por la cuestión de la reelección indefinida, que fue algo que logró pasar como le dio la gana. Pero después nadie dice que hay que quitarla. Nada, porque es muy sabroso quedarte en el cargo de gobernador todas las veces que tú quieras, cargo de diputado todas las veces que tú quieras.
hasta que el Estado te jubila, porque lo más cómico es que después que pasa todo eso, el Estado te tiene que jubilar. Sí. Así, así. Bueno, tú sabes que eso de que ese es el status quo de la política, por lo menos en Europa. Aquí tú te puedes reelegir a los cargos de elección popular cuantas veces te dé la gana. Exacto. Cuantas veces te dé la gana. Y ahí, por ejemplo, en España hay alcaldes de pueblecitos muy pequeños que llevan 30 años siendo alcalde. Así de simple. No, bueno, sí, es que son de las aperturas y ahí es donde yo digo que, bueno, como democracia los Estados Unidos siguen estando adelante en muchas cosas. Los propios Estados Unidos, cuando vieron que Roosevelt se religió 4 periodos y que la única forma de que saliera fue cuando se murió, fue precisamente que pasa la enmienda, creo que es la 23, donde se prohíbe la reelección más allá de 2 periodos. Okay. Y bueno, me sorprende que precisamente es Trump quien empieza a plantear este tema. Mira, el tema de los famosos notables, yo creo que es algo que hay que resaltar en su papel nefasto. Fíjate que en la página 252 te vas a encontrar, por ejemplo, el tema de que en menos de una semana las fuerzas opositoras, además de pedir la salida de los tecnócratas, todas las fuerzas opositoras, me imagino que los del gobierno también, los de Acción Democrática, propusieron un proyecto económico alternativo y una convocatoria a una asamblea constituyente. Ya estamos hablando que en esa época se hablaba de la asamblea constituyente, una figura completamente ilegítima, no aparecía en la Constitución. Hablando una vez con un amigo abogado, yo siempre decía que yo, sin ser abogado, había llegado a una conclusión que todo lo que ha pasado del 99 para acá es completamente ilegítimo y que la única salida y que por ejemplo en el 2002 yo no entiendo cómo las personas que estuvieron involucradas en ese golpe de Estado contra Hugo Chávez, que tenían supuestamente incluso asesores de primera línea en tema de derechos, no pensaron esa solución. O sea, la salida para que no fuera un golpe de Estado en ese momento, y para mí sigue siendo la salida legal, quizás no es la política, pero la salida legal a todo esto, es restablecer la vigencia de la Constitución del 61, porque fue derogada por medios no establecidos en ella. Vale. Y eso de un plumazo borraría toda la institucionalidad, porque, y ese es uno de los grandes problemas, yo creo que en Venezuela, que la gente todavía no ha entendido que el problema es la Constitución y todo el entramado constitucional que se deriva de la Constitución del 99. No es que la Constitución no la están aplicando, no, el problema es la Constitución per se. Ya, eso es impracticable. Este tipo de salida es impracticable porque es lo mismo. Evidentemente, por ejemplo, hay que eliminar algo sencillo, la ley de costos y precios justos. Eso hay que eliminarlo mañana. Pero eso tiene añadido a que tienes que eliminar, por ejemplo, la SUNDAE. Exacto. Tienes que eliminar la partida, tienes que hacer algo con esos empleados públicos. Exactamente. Entonces, si hacemos eso con con todo lo que es la Constitución, imagínate todo todo el Estado que se ha creado a raíz de la aplicación de la Constitución, eso es impracticable eso. Es impracticable. Hay que irlo desmontando como se pueda, poco a poco, porque no puedes hacerlo de un solo plumazo. Exactamente. Fíjate que más adelante Pérez fue bastante hábil con la cuestión de los movimientos en el gabinete y las cabezas que fue sacrificando. Porque, bueno, más adelante habla de que, bueno, sacan a Tinoco del Banco Central. Tinoco siempre fue, digamos, le persiguió el fantasma de pertenecer a aquel famoso grupo, los 12 Apóstoles, y pone a Miguel Rodríguez en el Banco Central. Y es donde entra Ricardo Hausmann a Cordiplan. Y cómicamente, más adelante dicen que, bueno, sacrifican a Beatriz Rangel, que era, digamos, la que tenía el mayor pedigrí de ECO. Sí. La sacrifican en aras de que hubiera apoyo de Acción Democrática.
En esta parte también yo creo que sería relevante el tema del papel de los medios. Que hay dos cosas ahí que a mí me parece muy relevante resaltar en esta conversación que tenemos. Primero, cuando ocurre el golpe de Estado, hay una parte en donde el gobierno llama a los medios de comunicación para reunirse y pidiendo por favor que después que pasa el golpe de Estado y logran derrotar a los golpistas, para que pasaran videos y documentales De cuando digamos, en se pierde defensa de la cuando se pierde la democracia. libertad, del socialismo, de la historia del socialismo, la historia del nazismo en Alemania. Exacto. Y sobre todo que si Pinochet, por supuesto siempre el fantasma de Pinochet, de que un golpe de Estado tan horroroso como es. Y entonces, resulta que de las personas que están invitadas a la reunión, una de las personas que comenta el libro, lo estoy buscando exactamente, aquí está, la página 285 lo puedes buscar. El gobierno necesitaba que los medios colaboraran para fortalecer los valores democráticos. Que la programación de los canales incluyeran programas de películas que resalten y significaban un golpe de Estado y enaltezcan el sistema democrático. En la reunión estaban varios dirigentes de los medios de comunicación, presidentes de los medios de comunicación, y una de los asistentes, que fue Eladio Lares, quien Sí, era el representante de Radio Caracas Televisión, su respuesta es: eso no es nuestro problema, nuestro negocio es el entretenimiento. es así. Es terrible y bueno, hoy Radio Caracas Televisión está cerrada. Y es producto de haberse acostumbrado 30 años a no Una permitir posición más cómoda. posición cómoda. Estamos ahí. Y bueno, terminaron los verdugos que no quisieron ellos enfrentar, terminaron quitándole la concesión. Más aún, antes de eso, que hablan todo el tema de la novela, de la famosa novela Por estas calles, hay una parte que me pareció muy cómica que dice que esa es otra de las cosas de nuestra sociedad, la admiración por el hombre fuera de la ley, la admiración por el hombre fuerte. Me acuerdo mucho de esa novela, el personaje, y me acuerdo bastante porque a uno, por lo menos a mí me llamó, me impactó el hombre de la etiqueta, porque uno en su ignorancia o sea, acostumbrado a la impunidad, bueno, llega alguien, bueno, va a matar, hay que matar a los malandros, dado acostumbrado a la impunidad. Entonces aquí decía, el personaje decía cosas que sonaban muy bien, cosas como el AMPA no tiene burocracia, entonces no podemos ser burocráticos. No podemos ser burocráticos con la... Irrecuperable, hay que matarlo, y eso le gustaba a la gente. Fíjate, dice, la gente no aplaudía al juez, la gente aplaudía al tipo que mataba. Exactamente. Esto lo decía Ibsen Martínez. Ibsen Martínez, exactamente. Sí. Y entonces dice, me hubiese gustado alguna vez preguntárselo a Marcelo Daniel, que dice que, bueno, que resulta que no te vayas a poner cómico, el hombre de la etiqueta no puede ir preso. Porque entonces eso es lo que nos tiene el rating arriba. Sí. Pero viste que Ibsen Martínez dice también que eso no, evidentemente el personaje es un personaje de ficción, pero que eso se practicaba, que había una banda de funcionarios pagada por un grupo de empresarios que se dedicaba a eso. Sí, bueno, eso salió muchos de estos grupos de la muerte Sí. que estaban ahí, que salieron, muchos defensores de estos defensores de derechos humanos. Otra entrevista importante, el capítulo 20, donde entrevista a Fernando Martínez Mótola, que es el punto de los medios de comunicación. Yo vuelvo a reiterar ese punto. Sí. El tema de que tenían subsidios, o sea, a mí me sorprendió que recibían subsidios a las novelas que se exportaban. O sea, subsidios para ganar dinero, o sea, era la perfecta sociedad corporativa, o sea, la perfecta sociedad corporativa. Y el tema
de que el gobierno de Lucinchi, que lo comentamos en la primera grabación, la pugna entre Radio Caracas y Venevisión Sí, era bastante fuerte, pero sobre todo una pugna para que no hubiera otra televisión de alcance nacional de señal abierta. exactamente. Por eso te mencionaba lo de la posición cómoda. Ahí estaba, bueno, RCTV y Venevisión sin competencia, tranquilazo. Miren, en ese mismo capítulo 20 hay una parte que dice, el primer mensaje de rechazo al golpe fue de Fidel Castro, porque él, Exact- como nosotros, pensaba que el golpe era de derecha. Exactamente. Exactamente. Y ahí es donde, creo que es en este capítulo en donde sale quien dice esto de que, quien dice lo de que Chávez era uno de los que Chávez pegaba pegaba más. afiches con la Juventud del MAS y el MIR Luis en Barino. Velázquez Alvaray, hoy desaparecido, flamante magistrado de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, se lo comenta a Teodoro Pekov. Se lo comenta a Teodoro Pekov. Es una cosa terrible. Y bueno, incluso lo sabían con Peter Botón. O sea, eso fue en una entrevista en Radio Caracas Televisión y estaba Peter Botón. O sea, las élites lo sabían. O sea, lo cómico del cuento es que las élites sabían quién era este personaje. Lo que pasa es que, bueno, pensaban que iba a seguir el Estado burocratizado como siempre y que ese le pagamos algo y vamos a seguir con los intereses como siempre. Exacto. Mira, hay una parte que Carlos Andrés está hablando con Gabriela Febres Cordero y entonces Cuba le hace una petición de crédito a Venezuela. Y claro, ya Cuba ya nos tenía deuda y no nos había pagado unas cuotas del préstamo que ya se le tenía. Entonces Carlos Andrés le dice, bueno, ¿qué están pidiendo? Gabriela Febres le dice, están pidiendo el crédito para comida, arroz, pollo, carne, leche. Bueno, dígale que refresquen, es decir, que paguen por lo menos los intereses. Y al final dice, trate dentro de lo posible de ayudarles, porque los americanos le tienen ganas a Fidel, quieren acabarlos. Y a nosotros, como latinoamericanos, no nos conviene. Bueno, lo que pasa es que ahí Pérez, con todo y que Pérez era un político para mí siempre de avanzada, y desde que yo leí este libro se reivindicó muchas cosas de Carlos Andrés Pérez. Su tara fidelista, la catarsis, como le llamaba Carlos Rangel, la catarsis fidelista de que ser el único David que se enfrentó al Goliat Sí. del imperialismo yanqui, siempre siempre van a tener ese amor-odio. Fíjate que más adelante también el tema de cómo Caldera, o sea, fíjate que hay una parte que dice aquí, Caldera recupera el favor de todos los grupos de interés porque derrumbaba el programa económico de apertura y establecía nuevamente el privilegio de los grupos empresariales proteccionistas, que terminó llamando la famosa Agenda Venezuela. Entonces, Caldera también representó, y más adelante, ese odio de Caldera por Pérez, fíjate, una cosa que dice aquí bien interesante. Caldera siempre quiso ser el sucesor de Rómulo Betancourt. Y resulta que él no era ningún sucesor de Rómulo. Yo siempre he dicho que Caldera nunca ganó elecciones. Él fue el presidente porque los otros partidos perdieron. Okay. A la primera vez, él fue presidente porque Acción Democrática fue dividida y perdió, porque Betancourt no dejó que Luis Bertrán Prieto Figueroa fuera el candidato de Acción Democrática, y por eso es que pierde Acción Democrática las elecciones. Y la siguiente vez, como va solo, fueron los otros partidos que perdieron. Ya. Y él termina Bueno, siendo pero él se ganó su puesto ahí solo con ese discurso. Sí, obviamente él se ganó el puesto con ese discurso. Y entonces, fíjate que una de las cosas que dice el libro, y me sorprende, que acusa, bueno, no me acuerdo quién es en entrevista aquí, pero acusa a Caldera que fue uno de los responsables de la caída democrática del 48. Sí.
Él y Jovito Villalba fueron los factores de desestabilización fundamental del gobierno de Rómulo Gallego. Imagínate tú eso, o sea, siempre, bueno, por el personalismo y quizás el pacto de Punto Fijo fue precisamente eso, aguantar a Rómulo, a Caldera y a Jovito, y quizás en eso Rómulo Betancourt fue bastante más inteligente, o sea, yo creo que Rómulo Betancourt, que ese es otro de los políticos del siglo XX que yo creo que, para bien o para mal, signó al país. Yo creo que para bien, yo ahí le doy el punto a Carlos Rangel, que, como él decía, acertados en lo político, pero equivocados en lo económico. Betancourt, porque Betancourt incluso no quiso reelegirse habiéndolo podido hacer. Okay. Habiéndolo podido hacer, no quiso reelegirse. Y bueno, ahí en tema de también esa parte, el tema de la antipolítica. Sí, eso era lo que te quería comentar. Vamos a ver lo de la antipolítica. Tengo aquí en la página 298 lo siguiente. Para finales de la década de los 80 y principios de los 90, la humilia preferida era que los políticos, salvo enriquecerse, no habían hecho nada en 30 años de democracia para superar las diferencias y mejorar la calidad de vida de un número grande de venezolanos, desconociendo los logros conseguidos en 3 décadas de sistema democrático. El sermón olvidaba que a lo largo de 30 años, además de corrupción y políticos corruptos, había emergido una importante clase media en el país, que justamente era la que en ese momento apoyaba y participaba de forma activa en el movimiento vecinal. Sí, el famoso movimiento vecinal que queremos elegir, pero entonces también terminaba siendo, que es una expresión muy repetida aún todavía, es que la política es sucia. La política la dejamos que fuera, yo creo, o sea, yo en lo personal sigo insistiendo en ese punto, puedo ser muy ingenuo al pensar así, pero yo creo que la política se ensució, o sea, la política siempre tiene malos incentivos. Y si dejamos que los que estén en la política sean los peores ciudadanos, si la política per se tiene malos incentivos, estos peores ciudadanos van a comportarse peor todavía. Pero entonces se creó la cuestión de que era fuchi, o sea, aquí lo dice aquí, en esa época meterse en política en los partidos era mal visto, era fuchi. Y si te metes, a mí no me mires, ni me toques, ni me hables porque me contamina. Sí, pero... Y yo creo que, por ejemplo, que hay una idea en esa misma página, yo creo que pudieras usarla como base a lo que quieres escribir de tu libro. Las características del sistema político venezolano son 4: estatismo, centralismo, presidencialismo y partidismo. Es así. Es así. Pero bueno, fíjate que esa es una de las ideas del Public Choice también. Public Choice dice que el objetivo de los políticos son 3: llegar al poder, mantenerse en el poder, y si yo no puedo, que lo haga mi partido. Exacto. Pero fíjate que lo cómico del asunto es que los partidos en Venezuela conspiraban contra ellos mismos. Fíjate, hay una en la página... Bueno, hay 3 tipos de enemigos, Osme. Ajá. Hay 3 tipos de enemigos: los enemigos mortales y los compañeros de partido. Pues fíjate que entre las páginas 296 y 297 hay un relato de Argelia Ríos buenísimo, que entonces, fíjate, una campaña bastante light donde no se metió con Jaime Lucinchi, donde no se metió con que había sido un gobierno que había sido corrupto. Eduardo fue muy respetuoso con Lucinchi y no se metió con él porque tenía la convicción de que Lucinchi había sido un gobierno tan popular que más bien le podía resultar dañino. Ahí Eduardo, yo me acuerdo de esa campaña, yo estaba en bachillerato en esa época. Pero también, en aquella época, cuando ya era reportera, dice Argelia Ríos, un lucinchista te buscaba a ti con pruebas en la mano para denunciar al perecismo o para denunciar a Claudio Fermín. Fue como empezaron a salir los escándalos. El tema de Antonio Ríos, ¿quién lo denuncia? Lucinchismo, porque Antonio Ríos era perecista. Ya. El caso de los jeeps, ¿quién lo denuncia? El perecismo. El caso de la partida secreta, ¿quién lo denuncia? ¿Y quién se lo entrega a José Vicente Rangel? El lucinchismo. La Acción Democrática se devoró a sí misma.
Exactamente. Acción Democrática se devoró a sí mismo. A sí Pero mismo. ese es uno de los principios básicos de la práctica política, que los trapos sucios los tienes que lavar en la casa. Exacto. Pero bueno. Y bueno, yo creo que este capítulo, esta sección redunda todo eso, o sea, redunda en Mira, fíjate esto la que te iba a decir. caída. Ajá, Fíjate adelante. esto. Caldera fue el que se aprovechó de las estrategias de izquierda y de derecha. Fue el gran estratega detrás de los notables, detrás de la antipolítica. Y recordemos que varios de los notables fueron después ministros de Caldera en el gobierno. Ajá. Y ministro de Chávez también, embajadores de Chávez y todo eso. A mí me gusta mucho esta frase que te voy a decir. Caldera tuvo la muerte política que merecía. En cambio, Pérez tuvo una muerte que no mereció. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que Pérez se reivindica, incluso esa entrevista que me pasaste hace rato, ese fragmento de la entrevista, reivindica mucho a Pérez, porque Pérez advirtió, bueno, nos vamos a hundir con este gobierno de Hugo Chávez. Pero tú, por ejemplo, tú que dices que fue la estrategia de la izquierda y derecha que Caldera la aprovechó. Esa dicotomía izquierda-derecha, que aunque uno no, a mí no me gusta mucho usarla, pero es práctica, pues, y se Sí. sigue usando en el mundo. ¿En Venezuela alguna vez ha habido algo que podemos llamar derecha más allá de como lo llamaba Nicomedes Zuluaga, conservadores que van a misa? Digo, comunistas que van a misa. Así lo llamaba Nicomedes Zuluaga a los copellanos. Pues. Claro, los copellanos. Es que lo único ha sido los copellanos. Pero es que es como todo el espectro político tiene un centro. Entonces, si los más izquierdosos son extrema izquierda y lo más de la derecha es centro izquierda, pues bueno, eso es lo que hay. Exacto. Esta es la derecha, sí. Sí, Sí, bueno, ese es el punto que pone Pablo Marco Polecer en su mapa. Pues. O sea, eso es. si tapamos la derecha per se, bueno, sí, exacto, la centroizquierda va a ser de derecha, va a ser la Fíjate, derecha. hay una parte aquí que dice, el MAS era, me parece entonces, un partido marxista conservador. O sea, Marxista marxista conservador. pero poquito. O sea, Exacto. marxista con lo que hay. Fíjate que hay una parte que dice, Osmel, Ajá. para el antejuicio de mérito, que Uh-huh. si Adeno vota a favor del enjuiciamiento no hubiese pasado nada. O sea, fueron los votos de Acción Democrática que dieron pie a... A que enjuicien a Pérez, sí. O sea, fue la venganza por haberlos execrado del poder. O sea, yo creo que... Y fue la venganza del lucinchismo, diría yo. Porque el lucinchismo tenía una fuerte representación en el Parlamento. La cabeza del lucinchismo visible de ese momento y que sigue siendo Henry Ramos Alú. Y que sigue siendo Henry Ramos Alú. Es así, es así. Sí, señor. Fíjate, Entonces, más ajá. adelante, Adelante, ¿dónde? acerca en el capítulo 26, Ajá. que ya estamos montados en el antejuicio de mérito, Uh-huh. bueno, según los datos que tengo aquí, eso fue una locura que no tiene ni pies ni cabeza, pero una cosa Es que buscaron, jurídicamente no tiene sostenimiento esto. no hubo sostenimiento. Lo cómico del cuento es que fue el propio Pérez. O sea, el antejuicio de mérito pasa, o sea, empieza, digamos, todo fue una venganza contra Pérez, creería yo. Su partido por haber metido unos neoliberales tecnócratas en el gobierno y haberlos ninguneado. La izquierda, obviamente,
Carlos Andrés Pérez fue siempre el político más odiado por toda la izquierda porque, bueno, mientras fue ministro, Carlos Andrés Pérez persiguió a la guerrilla con mano dura. Ujú. De ahí el mote aquel del ministro policía. Después, el fiscal general de la República que lo coloca Pérez, recomendado por su propio partido, era Ramón Escobar Salón, que tenía en términos coloquiales, una culebra vieja con Pérez. Sí. Porque Pérez lo había destituido de una manera poco delicada cuando era gobernador, cuando era embajador, no me acuerdo en qué país. O sea, todo fue una venganza. Y al final, este magistrado que redacta la sentencia esta La del sentencia, antejuicio de sí. ¿Cómo era que se llamaba este magistrado? Tenía este nombre. Ahorita no me acuerdo cómo era el magistrado que firmaba, pero lo hizo, bueno, con todo. Y entonces esa entrevista se la hacen es a Alberto Ateaga, que era el abogado siempre fue el sempiterno abogado de Pérez, en donde decía, primero no podía existir peculado y malversación, o sea, no podían coexistir. No podía haber delito de peculado porque no hubo elemento que demostrara que había habido apropiación de fondos públicos. Y la malversación supone un cambio de destino del dinero público a otro destino. Es así. Es así. Pero lo metieron por ahí y esa fue la excusa. Fíjate que hay una parte, una entrevista que ya le hacen años después a Carlos Andrés, que habla sobre el cheque fotocopiado. Ajá. El cheque lo fotocopiaron recién emitido y ese cheque está, o sea, archivado con el sello de anulado el mismo día de la emisión. O sea, que emitieron ese cheque para fotocopiarlo. Exactamente. Y lo guardaron, misteriosamente lo guardaron para sacarlo 3 años después. Por supuesto, aquel gran reportero anticorrupción, José Vicente Rangel, ¿no? Donde propietario de la casa donde se hacían las reuniones para planificar el golpe del 27 de noviembre. Exactamente. Una cosa que tú dices. O sea, es que todo el mundo estuvo implicado. O sea, realmente todo el mundo estuvo implicado, todo el mundo colaboró, todo el mundo... ¿Viste la anécdota de la reunión esta para designar a Escobar Salón como fiscal general? La reunión del Cogollo en la casona para la elección del fiscal. Al proponerse a Escobar Salón, se levanta de la silla David Morales Bello y dice, si usted nombra a Escobar Salón, ese hombre le va a meter un juicio. Y Carlos Andrés que se echó a reír y todo. Y bueno, ahí está. Bueno, porque es que ya lo sabían, o sea... Pero bueno, es una cuestión de esa ceguera política que yo creo que Carlos Andrés Pérez también confió en su caudillismo, en su propia forma de caudillismo. Fíjate, vamos a seguir avanzando, Osmer, porque ya tenemos más de media hora. Hay una anécdota de Violeta Chamorros. ¿La leíste? ¿Esa está en qué página? Ya terminando en la página 402. 402, vamos a ver. 400. Ahí estaba Germán Carrera Damas. Ajá. En Colombia con una reunión de expresidentes. Y entonces dice, estaba yo conversando con otros embajadores y de pronto una señora bastante entrada en años que caminaba con un bastón se me acerca y me pregunta, ¿usted es el embajador de Venezuela? Sí, a sus órdenes. Ella me dice, yo soy Violeta Chamorro, la presidenta de Nicaragua.
Yo pedí que me indicaran dónde estaba usted, porque quiero hablarle en mi nombre personal y en nombre del pueblo de Nicaragua, para darle las gracias al pueblo de Venezuela y al presidente Carlos Andrés Pérez por haber establecido la democracia en mi país. Sí, bueno, o sea, es que no, digamos, no fue mentira de que se envió ese dinero. Yo tengo un conocido, un viejo conocido, que yo digo que él es como Forrest Gump, porque él es, no es que sea retrasado mental ni mucho menos, pero él es una persona bastante gris, pero él estuvo en todos los guisos y todas las cosas, y por ejemplo, él era el que llevaba el maletín con los $250,000. Bueno, pero es que al final la sentencia es por territorialidad, es decir, Ajá. por haberlos utilizado en el exterior, una cosa que no tiene sentido en lo absoluto, pero bueno. Y bueno, Gonzalo Rodríguez Corro era el magistrado. Gonzalo Rodríguez Corro. Fue el magistrado y bueno, Cecilia Sosa también era magistrada en esa época. Fíjate que la sentencia sale por malversación agravada, aludiendo a la territorialidad de los gastos de defensa, obviando la opinión de expertos, tales como los expresidentes Luis Herrera Campín, Jaime Lucinchi, Ramón J. Velázquez y que a la larga otras personas. Que a la larga terminó siendo el presidente el presidente que terminó el periodo. Eso es. Y fíjate, eran $605,000. O sea, la sentencia dice que se deben restituir a la República $605,000. Bueno, a mí estos montos de verdad que es que me dan risa comparado con lo que tenemos ahora. No, bueno, comparado con lo que tenemos ahora bueno. es de risa completamente. Sí, ¿será que podemos pausar 2 minuticos a buscar, para yo buscar el cargador? Ok, fíjate que quienes votan a favor de la sentencia. Dentro de los más destacables, Alidore Burelli y Hildegard Rondón de Sansó, la suegra de Rafael Ramírez. Ah, amigo, eso no lo sabía. Sí, señor, la suegra de Rafael Ramírez. Sí, señor. Oh. Bueno, salen. Esa es la época en donde, fíjate donde dice aquí. Ha revivido un fuerza en espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación. Eso es creo que era parte del discurso El discurso de Carlos Andrés, sí. La he soportado con convicción de que en la democracia son siempre preferibles los abusos de la oposición que los abusos del gobierno. Fíjate esto que dice. Y bueno, su famosa frase de que hubiese preferido otra muerte. Convoco a las fuerzas políticas, económicas e institucionales, a los medios de comunicación, a unirse alrededor del encargado de la presidencia de la República para superar este aciago momento. Pero fíjate, en el libro, la autora usa un personaje ficticio para demostrar a la Venezuela de la antipolítica. Hay una parte que dice, el 21 de mayo del 93 a las 4:45 de la tarde, Moraima Salcedo, este personaje ficticio, estaba en la sala de su apartamento en Santa Paula, una persona clase media, que muy probablemente en el 98 terminó votando por Chávez, al frente del televisor y con periódicos regados a su alrededor. Ya se había tomado la champaña comprada para celebrar sus 40 años. Y en la nevera no tenía ni siquiera una lata de cerveza, pero no le importaba. No necesitaba alcohol para achispar su ánimo. No pudo contener una carcajada al entresacar frases disueltas del discurso de Pérez. Ni vencido ni derrotado. Fue cuando soltó la risa. Es como la rebelión de los náufragos. Ahí arrugó el entrecejo entre extrañada y despectiva. Quiera
que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse. Le pareció el colmo de la altivez. Moraima no terminaba de creer que hasta última hora, hasta sus últimos momentos, el mandatario derrocado, porque eso era para ella, un derrocado, quisiera sermonear y hasta amenazar. Ahora sí es verdad que las cosas van a cambiar. Se había dado el primer albadonazo, estaba complacida. Este país por fin se va a componer. Tal cual como pensaron también muchos en el 98 de que ganó un militar, este país se va a componer. Así fue. Eso lo hemos hablado muchas veces, que digamos era un vengador, ¿no? Exactamente. Que era un vengador. Querían un vengador y bueno, eso lo escribió después Pérez en el libro termina, yo vuelvo a repetir la frase como la dije en el primer de qué se quejan. Yo sigo insistiendo que todo lo que estamos pasando en Venezuela y la salida de lo que, para poder salir, o por lo menos, o como dicen algunos compañeros liberales, el camino de regreso empieza por un gran mea culpa colectivo. Aceptar que todos tuvimos la culpa, de que todos de alguna u otra manera tuvimos la culpa y apoyamos este desastre que tenemos aquí. O sea, y eso empieza por empezar a revisar las vacas sagradas que son intocables, nuestro chauvinismo, cosas venezolanas, revisar instituciones. Fíjate que una de las cosas que por ejemplo, está alrededor del libro porque, bueno, son los personajes. El IESA, que fue una institución que quedó bastante marcada, porque, bueno, todos estos ministros tecnócratas eran profesores del IESA, ¿no? Ninguno era egresado, pero todos eran profesores del IESA. Entonces siempre fue los IESA Boys. Entonces todo muchacho que se graduara en el IESA, después de ahí quedó marcado. Incluyome, porque yo soy egresado del IESA. Pero no se dice nada hoy en día que todos los ministros de importancia, que tienen una importancia ideológica del gobierno, son egresados de la UCB. Nadie habla de los UCB Boys. Claro. Y es un sacrilegio hablar de la UCB, hablar mal de la UCB. Hablar mal de la UCB, sí. Y de la UCB o de cualquiera de las universidades públicas que llevan años atrofiando la mente de muchos venezolanos. Profesores invitados y escondidos bajo la excusa de la libertad de cátedra para regar su ideología criminal, no tiene otra. Formando profesionales que no le sirven al país de ninguna manera, pero a costa del erario público. O sea, nosotros todos tenemos que hacer un mea culpa colectivo sobre eso. Yo lo veo difícil, pero tenemos que hacer mea culpa, una revisión de nuestros conceptos de riqueza, por ejemplo, que eso es algo que mucha gente lo ha dicho por muchos años. Acabar, digamos, con esa nefasta frase de sembrar el petróleo hay que sembrarlo. Entonces hay que producirlo y tenemos que producirlo los ciudadanos. Acabar con la idea insensata de que los militares van a resolver todo. Bueno, yo creo que, creería yo, que después de esta experiencia lo hemos aprendido. Sí, lo que yo no veo muy claro es lo del petróleo. Yo creo que la gente sigue creyendo que el petróleo hay que venderlo, que el Estado tiene que vender el petróleo para construir hospitales. Y eso, cambiar eso va a ser muy difícil, muy difícil. Porque sí, no, si tú dices que hay que privatizar PDVSA, por ejemplo, algo que a mí me parece obvio. La gente lo primero que te dice, bueno, ¿y cuánto va a costar la gasolina? Es lo primero que la gente te dice cuando dices tú que hay que privatizar la PDVSA. Y otra cosa es
el tamaño que tiene el Estado. O sea, solamente PDVSA es inauditable. Eso es una empresa que no se puede auditar ya. Imagínate el Estado venezolano. Nadie sabe cuánto se gasta. Nadie sabe, ni siquiera cuánto se ingresa se sabe. En estos días estuve viendo esta mañana estuve viendo una sesión de la Asamblea Nacional. Y entonces la Comisión de Contraloría estaba investigando unos casos de corrupción y dice, llegaron unos contenedores, no me acuerdo de qué país llegaron, y se estaba pagando $200 al día por cada contenedor. Era un choporroto, cientos de contenedores, no me acuerdo cuánto. Y bueno, los contenedores, de Brasil venían los contenedores. Claro, a Brasil llegaron los barcos sin contenedores. O sea, que se sigue pagando el alquiler de los contenedores, porque los contenedores están en Venezuela. Si el barco viene a Venezuela, deja los contenedores y vuelve el barco sin contenedores, porque los contenedores están aquí. ¿Y de dónde llegaron los contenedores? A Puerto Cabello. Y los contenedores no están. Nadie sabe. No están. Entonces sacaron unas fotos cenitales y los consiguieron en la refinería de José. En Maturín. Entonces los contenedores están ahí, pero nadie sabe qué tienen los contenedores, si era de comida, porque los contenedores eran de comida, si la comida está ahí, se pudrió. Exacto. Lo más seguro es que no estén ahí, sino que el general encargado de transportar esos contenedores la haya vendido y se quedó con los reales. Exacto. O sea, el desfalco es tal que es imposible saber cuánto se gasta, cuánto ingresa, quién da razón de algo. O sea, eso es imposible ahora. Entonces, por ejemplo, el caso de PDVSA, esa empresa es irrecuperable, eso ya no se puede recuperar. Eso es lo que hay. No, es irrecuperable. O sea, y digamos, afortunadamente, a pesar de es algo que de parte del legado de estos señores es haber destruido la empresa petrolera, porque, digamos, en el pasado, la empresa petrolera, hay que reconocer que mal que bien era una empresa petrolera relativamente bien llevada, con cierta meritocracia, no digo que todo era perfecto, pero tenía su cierta meritocracia. De hecho, los técnicos que votó Hugo Chávez de la industria petrolera están regados hoy por el mundo. O sea, y perdimos perdimos varias generaciones de técnicos bien preparados en petróleo. Hoy en día, la industria está llena de gente que se creía con el derecho a estar en la nómina de PDVSA. Lo puse en estos días en un post. A estar no a trabajar, sino a estar en la nómina de PDVSA. Bueno, por esa idea de que el petróleo es de todos, el petróleo... Entonces, claro, antes había cierta meritocracia, pero esa destrucción, y yo creo que es lo que nos va a permitir vender la empresa petrolera. Y es algo que están haciendo otros países. O sea, Arabia Saudita, el segundo príncipe, que es el hijo del rey Salman, tiene un plan de vender, no vender todo a Aramco, pero dejar abierta a Aramco la inversión extranjera y vender el control de Aramco, el control operativo, digamos, de Aramco, a una de las grandes, a la inversión internacional. Noruega también lo hizo con Oil, con el 10%, empezaron vendiendo el 10% de las acciones. Bueno, y fíjate que esa fue la idea, una de las propuestas que tenía Miguel Rodríguez desde que salió de ser ministro hasta que se lanzó a la presidencia en el 98, que era solo vender el 20% de las acciones de PDVSA. Y que con ese 20% se pagaba la deuda externa, ¿no? Lo que plantea Miguel. Se pagaba la deuda externa, se permitía la inversión extranjera, se dejaba que un operador operara la industria y lo que iba a recibir el gobierno eran beneficios. Oscar García Mendoza en el libro que comentamos al principio, él dice que, bueno, que una de las cosas, de las causas del mal es precisamente que en Venezuela con la estatización del petróleo se rompió un equilibrio. O sea, toda sociedad depende de equilibrios. Es lo que pone Oscar García Mendoza y yo creo que es así. Y ante el Estado, que siempre fue rico desde que la aparición del petróleo, siempre fue más rico que los ricos en Venezuela,
tenías de frente a alguien que era más rico que tú, que eran las empresas petroleras. Cuando el Estado se hace dueño por completo del monopolio petrolero, ya el Estado fue un gran desequilibrio. El Estado se volvió el gran rico del cual todos queremos medrar. La sociedad corporativa del cual todos queremos agarrar una partecita. La vaca lechera. La vaca lechera. Y qué bueno que el éxito de Chávez, muy a pesar, y conozco muchos antichavistas que cuando yo hablo del éxito de Chávez casi que me acusan de chavista, pero hay que reconocerlo, o sea, no reconocerlo es estar ciego. El éxito de Chávez fue hacerle creer a la gente que ahora sí estaban recibiendo su parte de la vaca lechera. Y la gente le creyó el discurso, ¿no? Pues nada. Bueno, my friend. Digo, yo creo que fue una bien productiva. Tendremos que repetirlas con otros recuentos de esta Venezuela que queremos para ver cómo la enderezamos. Bueno, mi hermana, muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos viendo.